llegado. Latinoamérica en general. ¿Cómo están? Bienvenidos a el primer capítulo de La temporada número 21. Y hasta aquí. Una relación para terminar, entre comillas, bien. Hay que dar tiempo al tiempo, en verdad. A un clic de distancia. En Click Radio, la radio de la UDLA. Temporada número 21. Entonces, hola amigos de Click Radio UDLA, bienvenidos a la nueva temporada de la Únete a nosotros en este emocionante viaje por el mundo de los emprendimientos y descubre las historias inspiradoras de emprendedores exitosos. Es porque este hombre es un genio creativo. La Escuela de Negocios presenta Catapulta Podcast. Tienes el talento. A un clic de distancia en Click Radio Ultra. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Click Radio UDLA, el espacio donde conversamos con personas que inspiran, emprenden y transforman realidades. Hoy tenemos el gusto de recibir a un invitado muy especial, Andrés Acurero, comunicador social, chef y creador de productos Lariu, un emprendimiento que nació de una receta familiar y hoy es sinónimo de sabor, tradición y resiliencia. Vamos a conocer cómo una salsa casera hecho con sabor a mamá se convirtió en una propuesta de negocio que mezcla amor, talento y mucha creatividad. Andrés, bienvenido a Click Radio. Gracias por la invitación, primero que todo. Cuéntame, Andrés, un poco más de ti. A ver, Andrés es una persona que emigró hace 7 años, aproximadamente casi 8 ya, al Ecuador, y bueno, desde que llegó al Ecuador buscando alternativas, ¿no? O sea, vengo de un pueblo pequeño llamado Los Puertos de Altagracia de Venezuela, Estado Zulia, donde siempre me he movido por diferentes escenarios, desde el teatro callejero. Dirigí una fundación a mis 15 años, religiosa, que por cierto hoy están haciendo su actividad macro, porque hacen un Via Crucis. Ahí comencé todo el tema de poder entender un poco a la gente. Y ese background de experiencias es el que me he traído, adicional a toda la parte profesional. Aquí en el Ecuador he hecho un poco de todo, como sabemos que son las historias de inmigrantes, desde ser promotor, volantear, ser orador de algunos eventos, organizar eventos. Y bueno, hoy por hoy teniendo un emprendimiento y a la par también teniendo un empleo que está en el área de turismo, ¿no? Soy asesor comercial de una mayorista de turismo y a su vez ha sido todo un viaje porque me ha tocado aprender de la legislación, de cómo funciona el Ecuador desde la parte legal, desde cómo entender un poco la sociedad, porque al final, si bien es cierto, hablamos el mismo idioma, pero hablamos dialectos diferentes y eso complica un poco el entendimiento de cómo meter un producto en el mercado. Qué bien, Andrés. Con todas esas experiencias, ¿qué cosas bonitas sacas de todo lo que has vivido hasta hoy aquí en el Ecuador? Yo creo que el aprendizaje, y el aprendizaje primero que todo, y segundo, la gente. O sea, afortunadamente soy del que cree que no todo el mundo se puede meter en un saco, y he tenido gente fabulosa y maravillosa con la que me he tropezado, y que de cierta manera ha sido como ese escalón o esa puerta de entrar a otro espacio diferente, que me ha permitido como que ir ampliando ese círculo de soporte, me ha permitido aprender muchísimo y que hoy por hoy estoy donde estoy, ¿no? O sea, esas son las cosas que más agradezco en este viaje que es migrar y que enseña demasiado cuando uno está dispuesto a aprender. Hablando de productos Lariu, ¿por qué con sabor a mamá? Porque la historia de donde nace el producto es que el producto nace porque en Venezuela mi mamá vendía este producto. O sea, de hecho, creo que la vena culinaria o gastronómica viene de la parte materna. Sin embargo, por parte de padre también toda la vida crecí con un restaurante que es de mi abuelo, que actualmente sigue funcionando. Y era no reconciliarme, quizás hacerle honor a ese sabor que ya conocía, que yo veía, porque en algún momento mi mamá lo vendía con sus amigas. Y no era ni una idea de negocio ni nada, sino que era como que las amigas, tu mamá cocina rico, ¿por qué no nos hace para nosotros? Y en aquel momento, cuando nació la idea, yo recién estaba en la carrera de comunicación
Y poniendo en práctica todas esas herramientas, le creé la marca, le hice su logo. Y ella me decía, ¿pero cómo la llamamos? Y yo le digo, bueno, Lariu, porque mi mamá se llama Ana, pero por mi abuela materna le dicen Lala o Lariu, que le dicen mis tíos. Entonces, de ahí nace el nombre y yo le digo, es que todo el mundo te conoce como Lariu, como la maestra Lariu, mi mamá es docente. Entonces, de ahí nace y yo le digo, creo que es la manera más cercana y más rápida de llegar a tu gente. Y se quedó ese nombre. Aquí nace Lariu con sabor a mamá porque quizás para mí es esa remembranza de que mi mamá no está conmigo acá y que ahorita está viendo cómo me escucha. Pero ella, yo decía, siempre he creído que los honores se tienen que hacer en vida. Y yo digo, bueno, ok, si así nació, ¿por qué no se puede llamar aquí Lariu? Y eso es lo que me lleva a crear salsa boloñesa Lariu aquí en el Ecuador. Y esta idea nace post-pandemia, donde nos quedamos sin herramientas, donde nos tocó reinventarnos, no había de otra. Y ahí es donde comienza todo este tema acá en el Ecuador. ¿Y cómo fue el proceso de una receta familiar y a un negocio, a un emprendimiento? Ha sido todo un camino porque yo al principio fue como mi offside para buscar ingresos, ¿no? Yo decía, ok, ¿cómo hago yo para generar ingresos con las herramientas que tengo? Porque la pandemia nos permitía movernos mucho y lo que yo estaba haciendo antes de entrar en pandemia, yo estaba como consultor externo de comunicación estratégica de Uniarte, una institución que es, digamos, como un sindicato de artistas de Ecuador. Y me quedo sin empleo. Uniarte vivía de las producciones audiovisuales, no habían producciones, no había nada. Y ahí nace la idea y digo, ok, necesito algo que la gente esté consumiendo. Y definitivamente lo que nunca dejamos consumir es comida, bebidas, medicina. Entonces yo decía, bueno, en el rubro de comida puedo hacer algo. Y ahí recuerdo que comencé con 6 tarrinas. Hacía 6 tarrinas de salsa en esa época. Después subí a 12, las vendía, ya iba recuperando, iba haciendo. Hasta que entonces nace, la idea se vuelve un poco más negocio porque la Cancillería del Ecuador con la Embajada de Corea lanza un programa de emprendimiento para Capital Semilla. Y ahí habían 2 opciones, irse por el emprendimiento o irse por una bolsa de empleos. Entonces yo dije, ok, no pierdo nada, no estoy haciendo nada, me meto en el proyecto. Y de 800, el proyecto estaba orientado a solo comunidad migrante venezolanos. Participamos 800 personas, iban a seleccionar 100 para Capital Semilla. Y ahí quedé, o sea, hice toda la formación durante 1 año y algo. Quedé y entendí que era un tema, obviamente, de constancia, de poder poner en papel toda la idea y comenzar a ordenar, porque una de las cosas que creo que pasan en este tema es que uno no lo toma en serio. Y dice, bueno, no sé cómo manejar la finanza, no sé. Y comienza a involucrarse toda la parte legal, toda la parte de impuestos, toda la parte financiera, registro de marca incluso, que por eso le digo, ha sido todo un camino. Y desde ahí comencé incluso a buscar estos programas apoyados por la OIM, apoyados por las universidades, y me fui formando en la parte de entender la estructura interna de lo que sería un negocio, más que un emprendimiento, a consolidar la marca como tal. Ya, y de 8 terrinas, ¿ahora cuánto estás produciendo? Ha variado bastante, como bien es cierto, emprender no es nada fácil por el tema de financiamiento, pero he llegado incluso a producir hasta unas 50, 70 terrinas al mes. De ahí nace otro producto. Una de las cosas que me queda de muchas de estas formaciones es que siempre los profesores son muy reiterativos en decir, no te enamores del producto, enamórate de la idea y de la solución. Entonces sí, saqué, mi idea inicial era siempre buscar una alternativa práctica para la gente que no sabe cocinar, pero que sienta que es una comida que sabe bien, que sabe a casa, que no tiene muchos aditivos, y va por ahí. Luego nace la idea de hacer rollos de primavera, que le llama acá en el Ecuador, pero que para Venezuela son lumpias y son muy populares, y no, acá hasta ahora no he comido unas que se asemejen a las que como se consumía en Venezuela. De ahí nace también ese producto, el cual desarrollé a la par, y también comencé a producir, y incluso ha sido interesante porque el producto con el que nace el emprendimiento no se movía tanto como el otro producto que salió después. Ya, pero cuéntame un poquito más del producto. ¿Es un producto congelado?
Sí, es un producto congelado. Yo hago la presentación, tengo una presentación única de una tarrina de 1 libra. Esta tarrina tiene salsa boloñesa a base de carne de res. El procedimiento es totalmente artesanal hasta ahora y este producto se congela. Ya yo tengo exámenes de laboratorio, ya tengo todo el tema del registro de marca, de notificación sanitaria y de hecho el producto tiene una durabilidad de 1 año congelado en temperatura estándar, no variable. Y eso te permite tener un producto que solo sacas caliente y sirves. No le tienes que agregar absolutamente nada. De acuerdo. ¿Y el segundo producto? El segundo producto son rollos primavera, o bien llamados lumpia en Venezuela. Esto es un producto de la fusión gastronómica asiática que se trajo a la comida internacional, ¿no? Son rollitos hechos con masa de trigo, rellenos de col. Pasan por un proceso de destilado de la col y todo eso. Estos llevan una fritura inicial y luego se congelan. Entonces ahí tengo dos presentaciones, una bandeja de 12 mini rolls y una de 6 mini rolls. Si bien es cierto, es un producto que está más orientado a satisfacer quizás un antojo, mucha gente lo utiliza para acompañante de comida, pero también es muy popular para ser usado como bocado para alguna reunión o algún cafecito una media tarde. Entonces, ha sido interesante porque regularmente me piden cuando se van a reunir. Un partido de fútbol, una reunión familiar, un domingo. Entonces, mientras que la salsa boloñesa ha sido ese salvavidas para algunos. O sea, de hecho, en la doña casa donde yo vivo, ella siempre me dice, esa es mi salvación, porque a sus guaguas les encanta y ellos se comen todo. Entonces me dice, bueno, ya yo tengo la confianza, conozco cómo la haces. Ella simplemente me dice, yo lo que hago es quizás la rindo un poco más con más carne para que me quede ese sabor y tener más cantidad. Lo cual me parece fabuloso porque al final ese feedback con la gente es el que te permite como que ir nutriendo y consolidando la marca. Y Andrés, ¿dónde podemos encontrar tu producto? Mi producto actualmente a través de redes sociales son productos Larios, así me pueden conseguir en Instagram como productos Larios, a través de mi red social personal también, que es Andrés J. Curero en Instagram. Y como punto físico de venta, actualmente solo estoy acá en Quito. Estoy en la panadería El Quijote, que está en la 6 de diciembre y Río Coca. Justo en la esquinita, al lado de la residencia Jica, ahí está la panadería Quijote Pan y Café. Ellos venden mi producto físicamente. Lario, emprendimiento que nació con sabor, tradición y resiliencia. Cuéntame, ¿cómo has vivido tú la resiliencia en este negocio? Mira, como te digo, ha habido temporadas muy bajas y va fluctuando a veces. Una de las cosas difíciles como emprendedor es que necesitas ese soporte económico o ese flujo que te permita mantenerte a flote. Y creo que la parte resiliente de aprender es, ok, ¿cómo hago yo otra actividad diferente que me permita tener ese flujo, pero sin dejar esta idea y seguirla moviendo para que vaya creciendo? No ha sido un hit, por decirlo así, de que de repente ha crecido. Ha sido constancia, ha sido poco a poco. Y ir, como decía al principio, conociendo este tipo de gente que me ha permitido aprender a otras herramientas que consolidan todo el tema de la estructura del negocio. Y hablando un poco del mercado, ¿cómo has ido ganando ese mercado? Un poco cómo te has ido posicionando en el mercado. Bueno, aquí hay un tema interesante porque posicionarme en el mercado ecuatoriano no es nada fácil. Creo que el quiteño aún más difícil, que es donde hago residencia, por cierto, porque hay consumidores que son como muy tradicionales, por decirlo de alguna manera, y que no es una población socialmente adaptada a probar. Entonces sí hay como que establecer estrategias como más 360, digamos, las más redonditas, que te permitan que la persona pruebe, que la persona deguste. Porque sí me ha pasado, al principio recuerdo, algunos amigos quiteños me decían, no, pero aquí no se come casi fideo, aquí no se come casi pasta. Entonces yo decía, ok, una de las frases que yo usaba, si no se come pasta, yo voy a hacer que coman. Entonces, mucha gente que me ha comprado local me dice, no me imaginaba que era así. Y que
después de esa primera probada quedaban como ese cliente frecuente que incluso me pedían si yo avisarle. ¿Tienes producto? Mira, necesito. Y ya se volvía como ese producto de la cesta básica del mes. ¿Por qué? Porque sabían que tenían ese congelado ahí como el salvador, como el rapidito, por decirlo de alguna manera. O sea, el rapidito lo saco, lo caliento y me salgo. Y me lo como. O sea, a mí me decían, pero me lo puedo comer. Yo te lo puedes comer con lo que tú quieras. O sea, si bien es cierto, la salsa boloñesa está creada para hacer pasta, te la puedes comer con pizza. Aquí tengo gente que se la come con arroz, amigos paisanos que se la comen con arepa, otros con pan. Entonces yo digo, al final, como te la consumas, chévere. Estaba diseñada para pasta, pero yo no tengo ningún inconveniente como con te guste. Como te guste, exacto. Bueno, yo como financiero no voy a dejar de hacerte alguna pregunta en esta rama. ¿Cuáles han sido los primeros retos, los principales más bien retos que afrontaste en la parte financiera? Bueno, el primero es capital. Financiamiento. Financiamiento, esa es la parte creo que más ruda, ¿no? Porque uno comienza con lo poquito que tiene. El tema aquí como aprendizaje es que hay que comenzar, ¿no? O sea, al final el camino va como que acomodando y va mejorando. Como te contaba, en ese proyecto que participé con la Embajada de Corea y la Cancillería ecuatoriana, con ellos yo gano Capital Semilla y me permite invertir para poder tener como mejor stock para almacenar, herramientas que me permitían un poquito ampliar la producción. Y eso como que me permitió como subir un escalón, hacer registro sanitario, registrar la marca del SENADI, todo este tema que al final muchos no consideran, pero que son sumamente importantes, porque el día de mañana incluso si tú tienes la posibilidad de asociarte o de crear vender incluso la marca y el producto a una empresa más grande, ya tienes consolidado todo lo que es la estructura base del producto. La parte financiera, para mí, yo soy nulo en los números, estudio humanidades, lo siento. Siempre he requerido apoyo, he tenido muy buen apoyo, incluso acá, de algunos amigos que manejan muy bien esa parte. Y con ellos comencé a establecer toda esta dinámica de tablas, de entender cuánto tengo que comprar para producir, de cuánto es mi margen de ganancia, conseguir un punto de equilibrio entre la producción y la venta. Fueron términos que al principio yo, ¿con qué se come esto? Entonces, una vez aprendido, ya comenzarlo a ver era como más fácil. Más fácil. Y bueno, la tarea inicial que me hicieron ver fue en todos estos programas de emprendimiento y de aprendizaje, era que, bueno, tú estás en el negocio, tienes que tener o un salario o ver cuál es tu ganancia. Si tienes un trabajador, cuánto, pero no puedes mezclar todo en la misma bolsa porque te vas a hacer un lío. Al principio no lo entendía, me costó un montón porque no entendía la parte numérica, pero bueno, eso costó una clase, 2 clases, 3 clases, y ahí cuando lo ponía en la práctica, ok, ya, por aquí va. Por aquí va el punto que yo tengo diseñado por un amigo a cual le agradezco, quiteño, que quizás me está escuchando, David Guerra. Él me ayudó a hacer una calculadora de cuánto necesito para producir tantas tarrinas, de cuánto necesito en cuanto a producto y dinero. O sea, cuántos kilos de tomate, cuántos kilos de carne. Entonces ya yo solo meto ahí, quiero hacer 100 tarrinas y me arroja toda la lista de compra y me arroja todo el tema de costos. Entonces ha sido esa parte ventajosa porque aparte que he aprendido con otros. Sí, por ahí va también mi pregunta. ¿Cómo determinaste los costos del producto? Mira, al principio para mí era lo básico, ¿no? Como yo estudié cocina, en cocina te enseña un poco esa parte. Sin embargo, en cocina yo lo aprendí para platos, para eventos, para mesas de picada. Pero cuando lo llevé al espacio de masificar, lo que más me costó fue crear el precio del mayoreo. No el precio del consumidor final. Yo decía, ok, el consumidor final tengo esto para ser competitivo en el mercado con otros productos similares, ¿cómo hago? Y sí me costó bastante porque en esa parte de los costos intervienen muchos elementos que a veces se nos pasan por alto. Y yo decía, ok, si yo quiero proyectar esto a futuro, que de hecho, afortunadamente lo hice así, es que yo decía, ok, ahorita yo estoy con esta cantidad y la puedo mover en un taxi fácil, en un cooler, pero el día de mañana, ¿cómo hago? Y al final tengo que mantener una cadena de frío, tengo que buscar cuánto vale un servicio de eso, qué me implica. Hice el ejercicio como si estuviera
poniendo el producto en Supermaxi. Entonces decía, ok, el día de mañana si estoy en una cadena grande, ¿cómo sería? Y ahí hice la proyección y de ahí comencé a sacar costos. Porque decía, no puedo el día de mañana, una concepción que tengo desde la parte de estudios profesionales, digo, y que aprendí, es que es más fácil siempre bajar el precio que subirlo. Entonces, yo prefiero salir con un precio de mercado y jugarme con ese precio que después tener que decirle al público que ya le gustó mi producto, te lo tengo que aumentar. Por ahí va mi otra pregunta. ¿Y cómo determinaste el precio? ¿Cómo lo determiné? Bueno, una vez que tuve mis costos fijos, mis costos variables, establecí toda esa parte, entendí cuál era el punto de equilibrio con lo que tengo ahorita, con mi capacidad instalada, y de ahí comencé a hacer toda esta tabla dinámica de precios que me permitieran ver cuál era el mayoreo y cómo sería venderle a una bodega a cómo venderle a un Supermaxi, que al final es un producto de consumo masivo que, si bien es cierto, hoy por hoy no lo tengo masificado, pero hacia allá iría. Chévere, Andrés. Bueno, algo ya lo comentaste, pero es muy indispensable que los emprendedores manejen de forma separada el dinero del negocio y el dinero de bolsillo, podríamos Totalmente. decirlo así. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿En qué te equivocaste? Mira, inicialmente era un relajo, o sea, yo tenía todo eso revuelto, así que en esa parte creo que es el error que cometemos como emprendedores. Sin embargo, ya después sí, una de las herramientas que por lo menos aquí los bancos tienen, que son estos bolsillos, creas bolsillos. Entonces yo lo que hago es eso, o sea, tengo un bolsillo destinado a lo que es el emprendimiento, tengo seteado cuál es mi capital, qué es lo que tengo en la calle, y de ahí me voy manejando, qué es lo que tengo en inventario, como estos productos que, por ejemplo, decir las tarrinas, estas cosas que no son perecederas, y ahí me voy jugando con esas cosas para poder tener control de lo que ingresa y lo que sale con respecto al emprendimiento. Sí, hay un tema también importante que es el capital de trabajo, que básicamente te ayuda para las operaciones. ¿Cómo lo manejas? ¿Hiciste algún cálculo al inicio del emprendimiento? ¿Cómo fue ese? No, para nada. Yo salí con lo que tenía. O sea, tengo tanto, lo puedo invertir. Y siempre recordando un lema de mi bisabuela. Ella siempre decía, si uno vende comida, nunca le falta, nunca va a tener hambre. Siempre va a tener que comer. Y mi lema cuando hice esto, dije, bueno, lo peor que puede pasar es que no las venda y que tenga que comer pasta por un mes o salsa boloñesa. Así que no pasa nada. Entonces por ahí fue. Qué bien. ¿Qué aprendizajes, qué sugerencias puedes darles tú a los nuevos emprendedores? Primero que todo, que no desistan. Como lo dije en el inicio, no enamorarse del producto como un hijo, sé que es como un hijo, sino enamorarse de la solución que quieren brindar y ver qué alternativas, porque al final uno puede estar muy encariñado y encaprichado con lo que quiere hacer porque le gusta, pero quien te determina y quien moldea es el público. No, el público siempre va a ser el feedback que te permite avanzar o morir. Creo que es lo más importante. Y por último, el tema de ordenar la idea, tener todo el tema de estructura financiera, entender dónde va mi producto. O sea, muchos de los errores que yo he escuchado en este camino de compañeros con los que he tropezado es que dicen, bueno, es que mi producto va a todo el mundo. No va a todo el mundo. O sea, ese error de segmentación es muy particular. El tema de no saber dónde pongo mi comunicación para que llegue al público que quiero. O sea, yo siempre he dicho, si tu target es gente, hablemos de gente con un estatus alto, yo no puedo, hablando de Quito, yo no puedo poner el producto en La Marín. O sea, tengo que poner el producto en el Valle, o en Cumbayá, o incluso en una universidad de prestigio como la UDLA. Entonces, para mí, son 3 ejes. Entender bastante bien el público, entender cuál es mi propuesta de valor y, por último, no dejar morir eso. O sea, por más que hayan, porque siempre van a haber 1000 cosas. Siempre uno es perfecto especialista en procrastinar, en decir no se puede, en si cualquiera que venga a la calle te dice, ay, ¿sabes qué? No te va a ir bien, le prestamos atención y nos quedamos con la opinión de él y no lo probamos. Entonces, creo que hay que tener no solo ímpetu, hay que ser terco. Hay que ser terco. Sí, esa es la palabra, creo yo, cuando uno tiene su negocio, su emprendimiento, darle con todo. Bueno, y así llegamos al final de este episodio.
lleno de sabor, esfuerzo y sueños propuestos en acción. Gracias, Andrés, por compartir tu historia, tu visión y ese toque humano que hace única a la marca Larió. Y a ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. No se olviden de seguirnos para más conversaciones inspiradas aquí en Click Radio UDLA. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Únete a nosotros en este emocionante viaje por el mundo de los emprendimientos. Y descubre las historias inspiradoras de emprendedores exitosos. Porque este hombre es un genio creativo. La Escuela de Negocios presenta Catapulta Podcast. Tienes el